¿Cómo están? Buenas tardes, que se vayan conectando y ahorita empezamos, ¿ya? Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, Doc. Feliz Día de las Madres. Gracias, buenas tardes.
Bien, entonces, no se olviden que hemos quedado para el día 7 de junio la presentación de los proyectos de investigación, ¿no es cierto? ¿Alguien quiere hacer alguna revisión de sus trabajos? ¿Han avanzado algo que quieran revisar? ¿Tienen dudas? ¿O vamos bien? ¿Se han dormido? ¿Se han dormido? No, acá estamos. Ok. Ya hemos hecho la resolución de los casitos, ¿no es cierto? De los 3 casitos que tenían en la defensa. Sí, Doc, lo hicimos en la clase pasada. Bien, perfecto. Entonces, vamos a empezar hoy a avanzar en nuestro contenido temático de lo que corresponde al examen final. Así que vamos a empezar con los fármacos antiarrítmicos. Bien, cuando hablamos de los fármacos antiarrítmicos, algo importante que debemos considerar es que estos grupos farmacológicos que vamos a ir viendo, vamos a ver que, primero que algunos ya los conocemos y los vamos a seguir manejando más adelante. Otros, si bien son nuevos los grupos farmacológicos, nos van a servir de base para varios temas que vamos a ir analizando. Para este examen final, el contenido temático sigue siendo amplio, ¿sí? Se mantienen de 6 a 7 temas. Entonces, los contenidos siguen siendo bastante extensos, así que hay que darles su tiempo para poderlos fijar correctamente. Pero tenemos una ventaja. Más o menos 5, si no me equivoco, temas de los que vamos a ver son relacionados al sistema cardiovascular, es decir, vamos a ver arritmias, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, angina, diuréticos. Entonces, todos esos temas están relacionados con patologías del sistema cardiovascular y eso implica que los fármacos que son útiles en esos cuadros los podamos utilizar, o bueno, en realidad en esos distintos cuadros podamos utilizar las mismas familias de fármacos. Entonces, si manejo los grupos farmacológicos como grupo, tengo una muy buena base para hacer el manejo básicamente de los pacientes de todos esos temas, porque los fármacos son los mismos, solo habrá que considerar una u otra implicación importante en cada grupo particular. Entonces, eso facilita bastante en los temas posfarmacológicos. Otro elemento importante que nos ayuda es que existe bastante aplicación clínica de estos temitas. Y eso también hace que sea más fácil fijar si quieren la información. Bien, vamos a empezar entonces con los antiarrítmicos. Y como dice, fíjense su nombre. Son fármacos que vamos a utilizar cuando el paciente presenta arritmias. Entonces, el nombre nos está diciendo cuál es el problema, ¿no es cierto? Sabemos, hemos aprendido a nivel fisiológico que el corazón tiene un ritmo establecido. Cuando describimos los ruidos cardíacos decimos es rítmico y regular, ¿no? Entonces, si el corazón por alguna razón es arrítmico o tenemos un ciclo arrítmico, pues tiene que haber algo que está funcionando de forma inadecuada, porque debería ser rítmico.
Entonces, habrán situaciones en las que se puede perder esa ritmicidad en situaciones, podríamos decir, fisiológicas o no patológicas, que están relacionadas solo a alguna alteración transitoria del paciente y que no necesariamente se asocian a enfermedad, aunque también se pueden dar relacionadas a enfermedades específicas. Pero si se corrige esa alteración, la arritmia desaparece. Pero también habrán arritmias relacionadas a trastornos patológicos que no desaparecen y que no se van a modificar en el tiempo. Y por lo tanto, la arritmia va a persistir y vamos a tener que tratarla o manejarla para evitar que aparezcan complicaciones relacionadas a esa arritmia, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es recordar un poco las características básicas del funcionamiento, el ciclo cardíaco, la conducción eléctrica y demás, para poder entender qué ocurre o de qué forma se produce una arritmia, comprender cómo van a actuar los fármacos antiarrítmicos para controlar esa arritmia y, por supuesto, analizar, como siempre, las implicaciones clínicas. Entonces, cuando hablamos del ciclo cardíaco, sabemos que está comandado por un impulso eléctrico. Y sabemos que ese impulso eléctrico está directamente relacionado con un sistema de conducción sumamente integrado y además perfectamente coordinado. Entonces sabemos que tenemos el nodo sinusal, que es donde se origina el impulso. Sabemos que existen otros focos aparte de este, pero que este se adelanta a todos los demás y gracias a eso es el que se va a encargar de comandar el inicio del ciclo, ¿sí? O el inicio del impulso. Ese impulso se va a propagar a través de las paredes de las aurículas y va a llegar al nodo auriculoventricular, donde tiene un retraso de alrededor de 0,15 segundos, y después ese impulso se va a propagar por las paredes ventriculares por el sistema de His-Purkinje, si quieren, por las de His y las fibras de Purkinje. Y eso va a permitir la contracción de los ventrículos. Entonces, algo que no podemos perder de vista es que este sistema está terriblemente bien regulado, ¿sí? Está sumamente integrado, está funcionando, podríamos decir, con una perfección increíble, que es lo que permite que el ciclo sea fisiológico, sea funcional y se produzca con absoluta normalidad en un individuo sano, ¿sí? Sin embargo, eso no necesariamente va a permanecer así toda la vida del individuo. Van a existir situaciones que podrán determinar alteraciones en ese perfecto ciclo y va a dejar de ser perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Las células cardíacas, para producir la función cardíaca normal o ese ciclo cardíaco del que estamos hablando, se despolarizan y se repolarizan. Y todos estos elementos que estamos analizando van a estar comandados, vigilados por distintos canales iónicos y concentraciones de electrolitos que van a determinar en qué momento se despolarizan, en qué momento se repolarizan y nos van a mantener ritmos y frecuencias normales. Sabemos que una frecuencia normal es aquella que está entre 60 y 100 latidos por minuto. Aunque sí existe un poquito de variación, algunas literaturas prefieren manejar de 60 a 90 y dicen, no, cuando ya estamos con 100, pues ya tenemos una taquicardia leve. Entonces, en nuestro medio es más aceptado, podríamos decir, de 60 a 90. ¿Sí? Cuando ya estamos por 100, ya decimos, uy, algo está pasando. Entonces, pero está descrito así en varios libros, ¿no? Hasta 100 también. Por lo tanto, ¿qué decimos? El resultado de este mecanismo electrofisiológico integrado, donde existe la interacción de múltiples canales iónicos en muchas células cardíacas al mismo tiempo, es lo que va a permitir que el ciclo cardíaco se produzca con normalidad, ¿sí? Por lo tanto,
Esto es lo que nos va a dar ese famoso ritmo que nos dice el libro, ¿no? Que nos dice el loop-doop, que nos esquematiza verbalmente lo que escuchamos cuando auscultamos a un paciente, ¿no? Y sabemos que va a ser loop-doop, 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 y que eso debería ser perfectamente regular y tener una frecuencia dentro de los rangos establecidos. Pero resulta que cuando esa secuencia se desvía considerablemente por cualquier razón, va a aparecer una arritmia, ¿sí? Entonces, fíjense, la desviación del ritmo cardíaco puede darse por alteraciones en la frecuencia, por alteraciones en la regularidad, por alteraciones en el sitio de formación del impulso, por alteraciones en la propagación del impulso, ¿sí? Entonces, básicamente estamos diciendo que la alteración se puede dar en el origen, en el proceso o en la finalización del proceso, por decirlo así. Pero independientemente de dónde se produzca la alteración o la desviación, eso va a derivar en cambios en la secuencia de activación y o acoplamiento auriculoventricular. Vale decir, cuando tenemos una arritmia, tenemos una alteración del acoplamiento auriculoventricular, que en condiciones normales se produce perfectamente, con una sincronía perfecta, podemos decir, ¿sí? Entonces, esto es importante porque van a ver que la base fundamental de casi todos los antiarrítmicos que vamos a analizar está justamente en el afán de conseguir corregir el acoplamiento auriculoventricular, que por alguna razón está alterado, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a buscar con los fármacos, corregir el acoplamiento auriculoventricular. En base a las características o al sitio específico de donde se produce el problema en las arritmias, se ha establecido una clasificación etiológica de las arritmias, ¿sí? Entonces se habla de aquellas que tienen la alteración en la formación del impulso y decimos que en estas existiría una automaticidad anormal o puede existir un desencadenante anormal, que es el que origina esa alteración de la formación del impulso, o pueden haber alteraciones en la actividad autonómica normal, pero eso genera ese desfase, si quieren, de la formación del impulso. Por otro lado, también se hablan de aquellas donde la alteración está en la conducción del impulso, es decir, el impulso origina con normalidad, inicia con normalidad, y el problema se produce cuando ese impulso se tiene que conducir y se tiene que propagar, como decíamos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos los fenómenos de reentrada, los bloqueos, los retardos de conducción y demás. Y pues sí pueden haber situaciones en las que tenemos situaciones mixtas, es decir, donde podemos tener alteraciones de la formación, es decir, en el origen de la formación del impulso, y alteraciones en la conducción del impulso. Ambas pueden estar afectadas y obviamente pues las características fisiopatológicas van a ser peores. Es así que no podemos decir que todas las arritmias son iguales. Habrán arritmias leves, moderadas y severas. Y el tratamiento también va a considerar de forma muy importante estas características, ¿sí? Para determinar si se debe o no se debe hacer tratamiento, qué fármaco se va a usar para el tratamiento y demás, ¿sí? Bien, si hablamos de las consideraciones fisiológicas para entender estas arritmias, debemos recordar que existen células autónomas y células no autónomas. Y el nodo sinusal va a comandar el ritmo y por lo tanto la frecuencia cardíaca. Y son nuestras células automáticas las que van a determinar la velocidad de descarga
y por lo tanto la longitud del ciclo cardíaco. Y esa longitud del ciclo cardíaco es dependiente de las pendientes de despolarización diastólicas, que es el factor más importante, y de las diferencias entre el potencial de membrana y el potencial umbral. Es decir, estos dos elementos son los que vamos a analizar para determinación de ese ciclo cardíaco. Por otro lado, también nos interesa analizar los factores que influyen en la ritmicidad del tejido autonómico. Es decir, vamos a ver que existen muchísimos elementos y obviamente vamos a mencionar los más grandes, por decirlo así, pero en realidad tenemos un montón más, o estos implican varios elementos que pueden estar relacionados. Por ejemplo, si hablamos del sistema nervioso autónomo, vamos a ver que este sistema nervioso autónomo tiene diferente sensibilidad en los diferentes tejidos, o sea, no todos los tejidos están o responden, si quieren, de la misma forma o tienen la misma distribución de receptores, sino que hay predominio de un tipo de receptor, de un tipo de respuesta en distintas localizaciones. Entonces, si tuviera, por ejemplo, por alguna condición, un exceso de activación simpática, entonces voy a tener distintos efectos en los distintos tejidos, ¿sí? Y el corazón es bastante sensible a la respuesta o activación del sistema simpático, entonces voy a tener ahí distintos tipos de respuestas específicas, ¿sí? Que pueden determinar la aparición de una arritmia. Y no solo eso, porque si se fijan aquí, estamos hablando de cambios en la concentración de electrolitos, desde el oxígeno, el pH con las acidosis, las alcalosis, la elevación de catecolaminas, que está muy ligado a esto. Todos estos pueden determinar la aparición de una arritmia, ¿sí? Por ejemplo, alguna vez, bueno, les digo, es como si voy a recorrer medio kilómetro. Si recorro ese medio kilómetro caminando, la probabilidad que tengo de caerme en el proceso o de lesionarme, pisar un hueco, etcétera, es mucho más baja si voy caminando que si voy corriendo. Porque si voy corriendo por la velocidad, si quieren que estoy administrando, probablemente no vea algunos huecos o pise mal o me tropiece, qué sé yo, ¿sí? Justamente porque el hecho de que la velocidad de la actividad sea más intensa determina mayor riesgo de error, mayor probabilidad de error. Entonces, algo similar pasa con el corazón. Mientras más acelerado está el corazón, tiene más probabilidad de fallar y de que aparezcan, por ejemplo, extrasístoles, latidos extras y demás, que si está trabajando a una velocidad menor. De ahí viene el riesgo importante de infartos, de arritmias y demás cuando el paciente está con taquicardia, ¿sí? Lo propio, si existiera por alguna razón deficiencia de oxígeno o si existiera una acidosis marcada, por ejemplo, también el paciente puede presentar alteraciones importantes. Si hablamos de los efectos mecánicos, fíjense, aquí estamos hablando de algo sumamente fisiológico. Algo tan básico como el estiramiento de las cavidades cardíacas puede ser suficiente para desencadenar una alteración en estas respuestas, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, digamos que el paciente es un deportista, ¿sí? Es un deportista destacado en Bolivia, entonces le han dado una beca para que vaya a entrenar al centro de alto rendimiento en España y pues ha ido a entrenar a este centro de alto rendimiento
Y resulta que allá está entrenando la selección, qué sé yo, la española, está entrenando porque, bueno, es su centro de alto rendimiento. Y pues desde el primer día nuestro competidor intenta entrenar al mismo ritmo que esta selección, para no quedar mal, ¿no? Y obviamente pues esta selección vive ahí, en el centro de alto rendimiento, así que están adaptadísimos a un nivel de entrenamiento completamente diferente, ¿sí? Entonces puede ser que nuestro competidor, para no quedar mal, pues intenta igualarse a este equipo y realiza una exigencia física tan intensa que se descompensa y aparece una arritmia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha habido un estiramiento mecánico intenso de las cavidades cardíacas y eso ha producido o ha generado la arritmia. Y en ese caso, pues no es patológico, o sea, no voy a necesitar darle fármacos, por ejemplo, a este pacientito para estabilizar, porque es algo secundario a un esfuerzo físico exagerado sin proceso de adaptación. Lo único que tengo que hacer es parar, estabilizarlo y después hacer un proceso adecuado de adaptación antes de que se someta a una actividad física tan intensa, ¿sí? Y va a estar bien, porque la causa en este caso no es permanente, no va a determinar una lesión o no determina una alteración permanente en el organismo del paciente, ha sido estiramiento excesivo, nada más, ¿sí? Otra situación común en la que aparecen arritmias es en la toxicidad relacionada a fármacos cardioactivos. Y justamente van a haber patologías como las insuficiencias cardíacas, por ejemplo, que en algún momento van a determinar la necesidad de utilizar fármacos cardioactivos. ¿A qué nos referimos con eso? A fármacos inotrópicos, cronotrópicos positivos, es decir, fármacos que aumenten la fuerza y frecuencia de contracción del corazón, ¿sí? ¿Puede necesitar mi paciente? Claro, puede necesitar. Si tiene insuficiencia cardíaca, por ejemplo, y el corazón ya no está pudiendo mantener unos latidos que permitan una oxigenación adecuada de los tejidos periféricos, le vamos a dar fármacos para que obliguen a ese corazón a contraerse de forma más eficiente y poder perfundir los tejidos de forma más adecuada, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, ahí los simpático-miméticos, tenemos los digitálicos, que son fármacos que se usan con frecuencia con estos objetivos, ¿sí? Para producir estos efectos. Entonces, lo que vamos a observar es, obviamente, que estos elementos son de suma relevancia, porque puede ser que el paciente sí necesita el fármaco, por eso es que se le ha dado, pero si el fármaco en algún momento exacerba sus acciones, o ni siquiera exacerba, sino que cumple su función farmacológica, que es hacer que ese corazón trabaje de forma más intensa, es suficiente para que mi paciente se pueda descompensar. Justamente porque ese corazón va a trabajar más rápido, va a trabajar más fuerte y es un corazón enfermo. Entonces eso en cualquier momento puede desencadenar una arritmia. Porque es un tejido enfermo que estoy obligando a trabajar de forma más intensa para que satisfaga mejor los requerimientos o necesidades del organismo. Pero es un tejido enfermo y lo estoy obligando a trabajar más. Entonces va a traer sus consecuencias. En esos casos también pueden aparecer estas arritmias. Y el otro punto son las cicatrices en tejido enfermo. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, un paciente que ha tenido un infarto de miocardio, el tejido que ha sufrido la hipoperfusión, la hipoxia por el infarto, es un tejido que no va a responder igual después del infarto, ¿sí? Es decir, una vez que el paciente ha sufrido el infarto, ya lo han revertido, han logrado estabilizarlo, ha estado, qué sé yo, un mes en terapia, han logrado
mantenerlo vivo al paciente, corregir la lesión y demás. Pero ese tejido que ha sufrido isquemia, hipoxia durante el infarto y que se ha necrosado, no va a quedar como tejido sano, no va a quedar como los miocardiocitos normales, sino que va a quedar como un tejido cicatricial, un tejido dañado, una fibrosis, porque cuando ese tejido sane, entre comillas, va a ser una cicatriz, ya no va a ser tejido normal. Y las cicatrices, o si quieren las fibrosis, nunca se contraen pues de la misma forma que el tejido normal, nunca conducen el impulso eléctrico como el tejido normal. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando el impulso tenga que pasar por esa cicatriz, o va a pasar más lento o no va a pasar. Y ambas son situaciones que determinan riesgo, que determinan complicaciones en el organismo del paciente, porque determinan deterioro funcional, ¿sí? Entonces, ¿qué van a producir? Cambios en las pendientes de despolarización, en los potenciales umbral y en las potencias o los potenciales de reposo, o diastólicos máximos. Y eso es lo que va a manifestar nuestro paciente como arritmia. Entonces, obviamente, si tuviera, por ejemplo, este tejido cicatricial, no voy a poder regenerar ese tejido y volverlo a convertir en tejido sano. Entonces, la lesión va a ser permanente. La arritmia va a ser permanente. Voy a necesitar mantener medicado a mi paciente, ¿sí? En cambio, si fuera, qué sé yo, estiramiento mecánico, un paciente deportista que solo se ha excedido en su actividad física, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a desaparecer la causa de la arritmia. Entonces, en esos casos, probablemente necesite hacer un tratamiento un periodo de tiempo, pero después lo voy a poder suspender porque la causa del problema va a desaparecer, ¿sí? Entonces, fíjense, todos esos elementos debemos considerar para determinar de qué forma vamos a proceder, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Bien, recordando un poquito la parte fisiológica, también podemos determinar alteraciones en la formación del impulso. Y en base a las alteraciones de la formación del impulso, podemos decir si son frecuencias de marcapaso altas o frecuencias de marcapaso bajas. Por ejemplo, si hablamos de las pendientes altas, decimos que estas tienen mayor velocidad de conducción y están relacionadas a niveles de calcio disminuidos, la presencia de noradrenalina, niveles de potasio disminuidos, y mientras mayor es la disminución del potasio, mayor es la pendiente, potenciales de membrana menos negativos y umbrales más bajos o más negativos. Por otro lado, si tenemos pendientes bajas, es decir, aquellas que tienen menor velocidad de conducción, estas estarían relacionadas a concentraciones más altas de calcio, concentraciones más altas de potasio, acetilcolina, umbrales altos o menos negativos y potenciales de membrana más negativos. Vale decir que son lo contrario de las de pendientes altos, por eso es pendiente alto, pendiente bajo, ¿sí? Y básicamente nos permiten entender cómo se va a producir las respuestas en cada uno de estos elementos. Si hablamos de las causas de la alteración del impulso, tal vez murió. Sí, pero Se ha perdido la señal siempre. Ya. Voy a tomar cafecito. Ok. Entonces, cuando hablamos de las alteraciones en la conducción del impulso, las causas pueden ser diferentes, ¿no? Ahí tenemos los fenómenos de retardo, reentrada, bloqueo, que determinan una conducción lenta, o un bloqueo unidireccional que determina la aparición de la arritmia. Entonces, en este caso es útil recordar estos fenómenos, y este gráfico es muy útil para poder recordar esas características y entenderlas más fácilmente.
y que nos ayuden a comprender lo que va a ocurrir en estos pacientes o en estas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que, por ejemplo, aquí las condiciones necesarias para la reentrada son varias. No es solo una alteración o un elemento que está relacionado, sino varios de ellos. Por ejemplo, cuando hablamos de estos circuitos discontinuos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Este esquemita nos grafica lo que ocurre en la conducción del impulso. Por ejemplo, empieza aquí la conducción a nivel de las aurículas, pasa por las paredes auriculares, llega al nodo auriculoventricular y se empieza a propagar por los ventrículos, ¿sí? Y lo que ocurre aquí es que llega a algún sitio, es decir, cuando ya está finalizando esa propagación del impulso, y llega a un lugar en el que no pasa el impulso. Es decir, fíjense aquí, por eso se llama circuito discontinuo, porque el impulso debería propagarse hasta estos otros segmentos, pero por alguna razón llega a un lugar y no pasa. Es decir, hay un pedazo de tejido que no va a recibir el impulso y por lo tanto no se va a contraer. Entonces esto ya va a generar la aparición de una extrasístole o una alteración. En el circuito continuo, el problema sería que vamos a tener la conducción o la propagación del impulso que va a ir a todos los lugares donde tiene que ir, o sea, se propagan las aurículas, se propagan los ventrículos de forma correcta, pero aquí que debería parar esa propagación, continúa. Y esta va a continuar a este lado y esta va a continuar al otro lado. Entonces van a volver a estimular segmentos de tejido que ya han sido estimulados y esto va a generar una contracción o la aparición de impulsos que no deberían estar ahí, ¿sí? O respuestas que no deberían estar ahí. Por otro lado, también podemos ver el bloqueo unidireccional. Como dice el nombre, fíjense, es un bloqueo. ¿Qué quiere decir? Que el impulso no pasa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los bloqueos completos de rama derecha son lesiones típicas de enfermedad de Chagas, de miocardiopatía dilatada por Chagas. Entonces, en ese caso, obviamente, es el parásito el que va a producir destrucción de terminales nerviosas y demás, y la lesión que va a generar en el corazón es que por este segmento no exista un paso del impulso. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El impulso origina con normalidad, se propaga por las aurículas, llega al nodo auriculoventricular, empieza a propagarse por los ventrículos, pero fíjense, en este segmento hay una falla. Como no pasa por aquí, no puede, entonces todo este segmento no va a recibir el impulso en el momento que necesita recibirlo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Este impulso que ha pasado con normalidad donde tenía que pasar y debería terminar aquí, va a continuar. Entonces el organismo como compensación continúa por esta vía y pues el impulso eléctrico va a pasar a los segmentos donde no llega por el bloqueo. Entonces sí va a mejorar hasta cierto punto la función del corazón, pero va a ser una función anómala. Justamente porque el tiempo en el que se produce esta propagación a este segmento faltante es discordante con el tiempo en que debería producirse, porque esto debería realizarse al mismo tiempo que se realiza este otro lado, para que esa coordinación sea tan perfecta como la hemos descrito al principio. Pero como eso no va a ocurrir, entonces esto va a hacer que aparezca una arritmia, ¿sí? Y obviamente estos bloqueos pueden ser parciales o completos,
¿sí? También pueden haber bloqueos parciales. Entonces, por ejemplo, en este último, donde nos dice o nos esquematiza las conducciones lentas, también nos pone un bloqueo parcial, fíjense acá. ¿Sí? Donde hay bloqueo, no pasa el impulso correctamente, pero es parcial. Hay segmentos donde sí puede haber cierto grado de estimulación. Entonces, ¿qué va a ocurrir? De la misma forma, ¿no? Va a empezar en las aurículas, se va a propagar por aurículas, va a llegar nodo auriculoventricular. En este caso, fíjense, este segmento acá que estamos viendo así diferente, es tejido cicatricial. O es tejido que tiene alguna anomalía, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, una fibrosis post-infarto. Pero lo que ocurre es que como ese tejido es diferente, tiene alguna anomalía, el impulso no se va a propagar como debería propagarse, sino que va a pasar de forma más lenta. Entonces la velocidad con la que este impulso pasa es mucho menor o más lenta que lo que hace en condiciones normales. Entonces, si una de las ramas, por ejemplo, tengo una conducción lenta y la otra rama está sana, esa rama sana se va a conducir rápido el impulso y por la otra va a pasar lentamente y vamos a tener también ahí una reentrada, ¿sí? O como en el caso que tenemos aquí, por un lado hay lentificación de la velocidad de conducción y por otro lado aquí tenemos el paso de la parcial, si quieren, del impulso y el impulso de este lado está compensando, volviendo al tejido que no ha recibido el impulso, ¿sí? Parece que fuera a solucionar, entre comillas, algún problema, pero va a generar arritmia. Sí, el organismo se está adaptando, está tratando de corregir una falla que existe, pero como la causa de la falla no se puede modificar, entonces no va a ser importante lo que logren cambiar en estas respuestas. Bien, entonces aquí nos planteamos un interrogante sumamente importante. Y este no podemos olvidarlo cuando estamos hablando de estas sustancias. Y la interrogante es, ¿cuándo hago tratamiento de una arritmia? ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que vamos a decir? Todos los antiarrítmicos, todos los que vamos a ver, son potentes arritmogénicos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos tienen la capacidad de generar arritmias, ¿sí? Por lo tanto, debo ser muy criterioso y selectivo para determinar en qué momento inicio el tratamiento farmacológico de un paciente con arritmia. ¿Qué significa esto? Que no le voy a dar fármacos a todo paciente al que encuentre una arritmia, ¿sí? Y la razón de esto es justamente porque todos los fármacos que tenemos para usar en pacientes con arritmia pueden empeorar con el fármaco. Entonces debo decidir cuándo debo darle y cuándo no debo darle, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Puede ser, o sea, ¿qué voy a encontrar cuando vea una arritmia en un paciente? Ustedes van, agarran su esteto, están auscultando corazón, lo que esperan auscultar es el famoso loop-dub, 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 loop-dub. Eso es lo que esperan encontrar. Y además, pues van a, digamos que es la primera vez que están viendo a su paciente, así que se van a quedar un minuto completito escuchando a ver qué pasa, si pasa algo, si aparece algo más y demás. Entonces resulta que están auscultando y escuchan loop-dub, 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 pausa y otra vez loop-dub, loop-dub, loop-dub. O sea, hay un espacio de tiempo en el que han desaparecido los sonidos y eso no es normal. Entonces ya otra vez nos quedamos ahí a escuchar algo raro, parece que un rato no había. Otra vez volvemos a escuchar y está loop-dub, 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 pausa, loop-dub,
Dup, dup. Una arritmia. La encontré en el examen físico. Ya, voy a hacerle un electro. O resulta que estoy auscultando y escucho lup dup, lup dup, lup dup, lup dup, lup dup, lup dup, lup dup. Y digo, ¿qué está pasando aquí? Puede haber. Entonces recuerden que pueden haber desde un pequeño extrasístole aislado que aparece, qué sé yo, uno en un minuto y ¡pic! Un pequeño golpecito extra. O pueden haber estos sonidos abruptos que eso parece que un caballito estuviera corriendo y demás. Tienen nuestros ruidos en galope y demás. Entonces va a variar porque obviamente el grado de intensidad, las causas y demás son sumamente variables. Entonces no todas las arritmias son iguales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que corroborar esto con la clínica, pues. Si resulta que mi paciente me dice, a ver, realiza sus actividades en el hogar, ¿no? Limpia, cocina, qué sé yo. Y además tiene un taller de carpintería. Entonces ahí maneja las máquinas, arma los mueblecitos y demás. Lo hace con normalidad. Y además me dice que tiene el hábito de hacer deporte los fines de semana. Va a jugar fútbol con sus amigos. Entonces, le voy preguntando, ¿no? Si no ha tenido molestias, si se agita, si se desmaya en algún momento, o si ha notado que se pone azul, cianótico, violeta, qué sé yo. Si se le adormecen mucho los pies, las manos. Le voy preguntando cosas que me orienten a ver cómo está el trastorno a nivel sintomático, ¿sí? Y el paciente me describe así, ¿no? Las actividades que realiza, en la casa realiza sus actividades con normalidad, en el trabajo que tiene también. Y sí se acuerda, digamos, cuando me está comentando que le han mencionado alguna vez, cuando ha jugado los dos tiempos del partido, por ejemplo, le dicen que se pone un poco azul y que se agita un poco y demás. Y bueno, él ha sentido agitación, pero pues le han dicho que se pone medio azul. Y percibe esto. Entonces lo ha solucionado jugando solo un tiempo o medio tiempo descansa y después otro medio tiempo y descansa o algo así. ¿Sí? Y de esa forma se ha podido estabilizar con tranquilidad y no ha tenido más molestias. Entonces, ese paciente, a pesar de tener una arritmia, no necesita realizar ningún tratamiento farmacológico. Porque vamos a ver que la arritmia que tiene no está representando ningún tipo de alteración o perjuicio en sus actividades cotidianas. Entonces no se justifica darle un antiarrítmico. En cambio, si el paciente me dice que, por ejemplo, se ha desmayado en varias oportunidades, que cuando realiza algún esfuerzo físico se agita mucho, siente como si el corazón se le fuera a salir por la boca, le molesta el pecho, le cuesta respirar, ha dejado de realizar algunas actividades porque aparecían molestias importantes en estas actividades y demás. Entonces, en esos casos, pues vamos a pensar que sí es necesario darle algún fármaco porque la arritmia ya está teniendo complicaciones, ya está teniendo consecuencias importantes en el organismo del paciente. Entonces, ese paciente sí necesitará realizar un tratamiento farmacológico para estabilizar esas arritmias y disminuir las repercusiones que tiene en su vida, ¿sí? Entonces, fíjense, no es que todo paciente en el que encuentre una arritmia le voy a dar tratamiento, no.
Haré tratamiento de los que lo necesitan realmente y de los que no, pues no. Entonces, el uso de fármacos en los pacientes con arritmia busca dos cosas. Primero, disminuir la actividad de los marcapasos ectópicos, permitiendo que el nodo sinusal sea el que se encargue de la conducción, y modificar conducción o la refractariedad en los circuitos de reentrada. Es decir, producir un efecto importante en lo que corresponde a la conducción nerviosa. Y para eso se han instaurado 4 tipos diferentes de antiarrítmicos, que se los clasifica en base a su mecanismo de acción. Entonces vamos a ver estos en base a su mecanismo de acción que pueden bloquear canales de sodio, ¿sí? Los de grupo 1 o tipo 1, los bloqueantes del sistema nervioso simpático o beta bloqueantes que ya los conocemos, los que prolongan el periodo refractario eficaz, y estos específicamente actúan en los canales de potasio, y los que bloquean los canales de calcio, ¿sí? Entonces, fíjense, estamos hablando de varios sitios particulares. Si quieren canales de sodio, receptores beta, canales de potasio, canales de calcio. Que en el ciclo lo que veríamos es que los de clase 1 van a actuar en la fase ascendente, los de clase 2 en la fase, si quieren, final, los de clase 3 en la fase descendente y los de clase 4 en la meseta, ¿sí? Y en base a estas características es que vamos a analizar la clasificación de los fármacos antiarrítmicos. Bien, descansen 10 minutitos y continuamos.
Muy bien, continuaremos entonces. Cuando hablamos de los antiarrítmicos, entonces, en base a todo lo que hemos ido mencionando, vamos a ver que se los ha clasificado en 4 grupos de antiarrítmicos, ¿sí? O 4 clases, en realidad, como se les llama, ¿no? Antiarrítmicos de clase 1, antiarrítmicos de clase 2 y antiarrítmicos de clase 3 y de clase 4. Entonces, dentro de lo que son los antiarrítmicos de clase 1, como hemos dicho, estos van a ser los que bloquean los canales de sodio. Ese es el elemento en común. Pero tenemos una subdivisión. Tenemos antiarrítmicos de clase 1A, 1B y 1C. Hay varios fármacos en cada grupo, pero vamos a analizar uno de cada grupo para entender cómo funciona el grupo y demás, que tienen características particulares en relación a todos los de su grupo, pero hay algunas características individuales que ya las vamos a ir analizando cuando veamos los fármacos individuales o particulares. Los antiarrítmicos de clase 2 ya los conocemos, porque los hemos visto cuando hemos analizado el tema de simpaticolíticos. Porque estos de clase 2, como ya lo mencionamos, serían los beta bloqueantes, ¿sí? Por eso nos dice disminuyen la actividad adrenérgica beta en el corazón. Todos los que hemos conocido como beta bloqueantes tienen esta actividad a nivel del corazón. Los de clase 3 serían aquellos que prolongan la duración del potencial de acción a través del bloqueo de los canales rápidos de potasio. Aquí vamos a hablar sobre todo de la amiodarona, que es una de las más importantes a este nivel. Dentro de los que son los de clase 4, vamos a ver el bloqueo de las corrientes de calcio. Y en estos, de los canales de calcio, vamos a ver que van a disminuir la actividad o la conducción, si quieren, a nivel del nodo sinusal y auriculoventricular. Y de esa forma nos van a servir en las arritmias. Sin embargo, este grupo específicamente de los bloqueantes de canales de calcio lo vamos a manejar en todos los otros temas cardiovasculares que vayamos a analizar, ¿sí? Es un grupo que se usa mucho, pero lo que vamos a ver es que dentro del mismo grupo de los bloqueantes de canales de calcio tenemos fármacos que tienen mayor efecto sobre el corazón, con menos efecto sobre la vasculatura, y tenemos otros fármacos que tienen mayor efecto sobre la vasculatura con menos efecto en el corazón. Entonces, si lo que queremos manejar en el paciente es una arritmia, nos interesa más el efecto en corazón. Así que buscaremos fármacos que tengan efecto principalmente en corazón con menos efecto a nivel periférico, ¿sí? Y viceversa. Entonces depende mucho qué estoy buscando para poder elegir el fármaco. ¿Qué pasó? Entonces va a depender mucho de lo que estoy buscando o el efecto que estoy queriendo conseguir en el paciente para ver qué fármaco es más adecuado en cada caso en particular. Y un elemento importante que debemos recordar cuando hablamos de este grupo 1 es que la variación principal que se ha observado entre 1A, 1B y 1C es la velocidad con la que producen la disociación del conducto, ¿no? Entonces, por ejemplo, los del grupo 1A, vamos a ver que prolongan la duración del potencial de acción produciendo una disociación del conducto con cinética intermedia. Los del grupo 1B
acortan la duración del potencial de acción en algunos tejidos del corazón y producen una disociación de conducto con cinética rápida. Y los del grupo 1C tienen poco efecto en la duración del potencial de acción, pero producen una disociación de los conductos con cinética lenta. Entonces vamos a ir viendo que a pesar de que todos son del grupo 1, tienen algún tipo de variaciones en relación a las respuestas que producen. Bien, entonces como dijimos, vamos a ver un ejemplo de cada grupo. Vamos a empezar con el grupo 1A. Cuando hablamos del grupo 1A, como ya hemos mencionado, estos bloquean los canales de sodio, pero lo que no hemos dicho es que los bloquean cuando están abiertos o cuando están inactivos. También, aparte de bloquear canal de sodio, pueden bloquear canales rápidos de potasio, prolongar la duración del potencial de acción y por estos mecanismos, pues también tienen una acción anestésica local, ¿sí? Sin embargo, pues las dosis van a ser un poco diferentes cuando los usamos como antiarrítmicos que cuando los usamos como anestésicos. La procainamida, vamos a ver qué es la que vamos a ver de este grupo 1A, que fíjense, la procainamida, pues más la hemos conocido como anestésico, pero en este caso sí vamos a ver que puede ser utilizada de forma importante en otro tipo de situaciones, como las arritmias. Algunos libros nos dicen de 2 hasta 5 gramos por día se podría utilizar. Sin embargo, otros nos dicen en un paciente estándar, más o menos sería 1.2 gramos la dosis máxima que deberíamos utilizar. Entonces, depende mucho de las características ponderales del paciente y el cálculo kilo-peso que vayamos a hacer en el paciente, ¿sí? Entonces, esto de la dosis lo vamos a dejar para el final, donde vamos a analizar los esquemas de dosificación en estos cuadros agudos en los que se tienen que manejar. Entonces, ¿qué decimos de la procainamida? Tiene alta biodisponibilidad por vía oral, se usa por vía parenteral, endovenosa o intramuscular en estos casos de alta severidad, tiene bajo volumen de distribución y su metabolismo hepático va a producir un metabolito, que es un metabolito activo además, que es conocido como el N-acetilprocainamida o también conocido como NAPA. Entonces, estos NAPA, hay dos características súper importantes que tenemos que analizar. Primero, que la vida media del metabolito NAPA es mucho más prolongada que la de la propia procainamida. Entonces permanecen más tiempo en el organismo. Y el otro punto súper importante es que estos metabolitos NAPA tienen que ser eliminados por el riñón. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos cantidades altas de NAPA, estos empiezan a saturar el riñón y pueden inducir una insuficiencia renal o determinar toxicidad renal importante. Entonces hay que vigilar de forma adecuada, podríamos decir, los metabolitos NAPA, porque estos son los que podrían traernos complicaciones. Si hablamos de las aplicaciones de esta procainamida, han demostrado utilidad en las arritmias auriculares y ventriculares y se consideran como buenas alternativas como fármacos de segunda elección después de la lidocaína en arritmias ventriculares, sobre todo si son arritmias ventriculares sostenidas por infartos agudos de miocardio previos. También se han descrito algunos efectos no cardíacos, que obviamente no es muy común que se presenten, pero sí se han descrito a dosis altas y en situaciones de emergencia normalmente es que se manejan dosis más altas. Y el otro punto fundamental que se ha asociado a estos efectos no cardíacos es la administración endovenosa rápida. Por eso es que se recomienda una administración lenta. Lo que se ha evidenciado es bloqueo ganglionar
con una disminución de la resistencia vascular periférica y esto produce o genera una hipotensión en el paciente. ¿Cuál sería el mecanismo de acción? Lo que vamos a observar es que esta procainamida produce bloqueo de canales de sodio, como ya hemos dicho, pero más en las células despolarizadas. Tiene menor eficacia en los marcapasos ectópicos anormales, menos acción antimuscarínica que otros de su mismo grupo, y sí puede producir como complicación importante taquicardia helicoidal, más conocida como la torsada de Points, ¿no? Que la podemos observar en el electrocardiograma del paciente. ¿Qué elementos importantes debemos considerar en relación a su toxicidad? El primero, fíjense, es la aparición de otras arritmias, porque como decíamos, todos los fármacos antiarrítmicos son arritmogénicos. Entonces sí puede haber la aparición de más arritmias. También se han descrito reacciones como pseudolupus, artralgias, artritis, pleuritis, pericarditis, así que hay que vigilar al paciente durante la administración. En las enfermedades pulmonares parenquimatosas también se han visto complicaciones importantes. Se ha visto un aumento de la aparición de anticuerpos antinucleares, un incremento en la síntesis gastrointestinal de secreciones, con aumento de gastritis o riesgo de gastritis, náuseas, diarreas, alergias, erupciones, fiebre, hepatitis, bloqueos auriculoventriculares, toxicidad neurológica, esto sobre todo en pacientes adultos mayores, y agranulocitosis, entre algunas. Entonces, fíjense, si bien tiene bastantes efectos adversos descritos, pues no quiere decir, como mencionamos siempre, que en todos los pacientes van a presentarse todos estos efectos adversos. No va a pasar así. Se presentarán en algunos, bueno, un porcentaje pequeño y no todos los efectos adversos. Del que más tenemos que tener cuidado y tenemos que vigilar para identificarlo en caso de que se presentara es justamente el empeoramiento de las arritmias o la aparición de nuevas arritmias. Bien, en el grupo 1B, que producen un bloqueo de la entrada de sodio en fase 2 y acortan la duración del potencial de acción, vamos a ver a la lidocaína. Entonces recuerden que la lidocaína también es un anestésico, lo conocemos súper bien como anestésico, ¿sí? Entonces, si bien existen varios elementos relacionados a la administración, a la dosis específica, igual que con la procainamida, lo vamos a revisar al final, cuando vamos al resumen de este grupo farmacológico. Entonces, fíjense, podemos observar la administración parenteral. En los casos de emergencia se va a administrar de esta forma. Tiene metabolismo de primer paso elevado. La vida media es hasta 2 horas. Y algo importante en relación a sus características cinéticas es que tiene una alta fijación a las glucoproteínas ácidas alfa 1. Y a partir de estas después puede liberarse el fármaco. Se administra en general en bolo en la fase inicial y después se pasa a una dosis de mantenimiento. Algo súper importante cuando hablamos de la lidocaína es que en insuficiencia cardíaca tenemos una disminución potencial del volumen de distribución. Y en la insuficiencia hepática tenemos una disminución de la depuración. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en ambos tipos de insuficiencia tenemos que ser muy cuidadosos con la administración, porque si tuviera el paciente insuficiencia cardíaca y el volumen de distribución es más bajo, no vamos a tener una distribución adecuada del fármaco a los sitios donde necesitamos que actúe. Por otro lado, cuando hablamos de la insuficiencia hepática,
Si el fármaco no se metaboliza correctamente, entonces va a haber una acumulación de fármaco y eso puede determinar mayor riesgo de toxicidad. Entonces, en ambos casos, el riesgo está incrementado y tenemos que vigilar de forma más cuidadosa, podríamos decir, al paciente. ¿Cuándo se usa la lidocaína? Ha dado buenos resultados en pacientes con taquicardia ventricular, que es la situación en la que más se ha usado la lidocaína, y también para la prevención de la fibrilación ventricular post-cardioversión. Sin embargo, en estos pacientes no suele utilizarse mucho porque en ellos existe un riesgo elevado de asistolia por el uso del fármaco. Entonces, es rara la utilización en estos casos. Tendrá que estar muy bien justificada o muy bien analizado el riesgo-beneficio. ¿Cuál sería su mecanismo de acción específico? Bloqueo canales de sodio, por eso pertenece al grupo 1, tanto canales activos como inactivos. Vamos a ver que tiene mayor efecto en células ventriculares con grandes potenciales de acción. No tiene efecto sobre la conducción. Tiene menor actividad en focos ectópicos auriculares y puede producir depresión selectiva a nivel de las células ya despolarizadas. Entonces eso determina que sea bastante eficiente y obviamente no podemos perder de vista que sí es conocido como un anestésico, ¿no es cierto? Solo que las dosis van a variar. Si hablamos de su efecto de toxicidad, es menos arritmogénica que los otros fármacos antiarrítmicos, es decir, no estamos diciendo que no produce arritmias, estamos diciendo que su capacidad de producir arritmias es más baja que de los otros antiarrítmicos. Entonces, por ese aspecto, sería un poco más seguro, ¿sí? También se ha descrito hipotensión a dosis altas y en pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las dosis que se maneja, monitorizar siempre al paciente y en segundo lugar, vigilar la función cardíaca, ¿sí? Porque ahí es donde más complicaciones podríamos tener. En los pacientes ancianitos y sobre todo cuando se administra por infusión de forma muy rápida, se han descrito parestesias, temblores, náuseas, mareos e incluso convulsiones. Entonces, en esos grupos poblacionales hay que tener mucho más cuidado para evitar cualquier tipo de complicaciones en estos pacientes. Dentro de los fármacos del grupo 1C, vamos a ver que estos producen un bloqueo de los canales de sodio abiertos. Algunos tienen actividad sobre los canales de calcio y otros sobre los canales lentos de potasio. Pero el elemento fundamental o el efecto, si quieren, más importante es sobre el canal de sodio. Por eso es que pertenecen al grupo 1. Entonces, de este grupo vamos a ver a la flecainida. Las dosis también las vamos a revisar en el resumen de forma más adecuada. Vamos a ver que esta tiene buena absorción, el metabolismo es hepático y la eliminación es renal. Se ha usado con muy buenos resultados en arritmias supraventriculares en pacientes que están con fibrilación auricular o que han tenido una fibrilación auricular como causa de la descompensación. Entonces, básicamente podemos decir que lo que van a hacer es inhibir los canales de sodio y potasio con cinética lenta y prolongar la duración del potencial de acción a nivel de las aurículas. Si hablamos de sus características de toxicidad, vamos a ver que agravan las taquiarritmias ventriculares previas y post-infarto de miocardio.
Entonces, como todos los otros fármacos del grupo, vamos a ver que sí son arritmogénicas, sí pueden relacionarse a la aparición de más arritmias como efectos importantes de toxicidad o de riesgo. Así que, pues hay que manejarlas con criterio. Sin embargo, algo que vamos a mencionar en todo el tema de antiarrítmicos es que básicamente, si se fijan, aunque existen algunas pequeñas variaciones en los mecanismos de acción, lo que están buscando todos los antiarrítmicos es lentificar la actividad del corazón con el objetivo de corregir el acoplamiento auriculoventricular. Eso es lo que están buscando, ¿sí? Y vamos a conseguir esta corrección al lentificar, o sea, es como les decía al principio, si van corriendo tienen más probabilidad de equivocarse y caer que si van caminando. Entonces con el corazón pasa lo mismo. Si nosotros hacemos que el corazón trabaje más lento, en teoría lo que hacemos es corregir la falla que existe en este acoplamiento auriculoventricular para que se produzca con normalidad y de esa forma logramos estabilizar al paciente. Entonces tiene ese mismo principio. Bien, les voy a llamar listita y hoy vamos a quedar ahí, ¿ya? Doc, ¿Sí? entonces el temario para el segundo parcial es AINES, ecosanoide, agonistas de los no receptores, antagonistas de los receptores, anticolinérgicos e histaminas, ¿correcto? A ver, anticolinérgicos, agonistas adrenérgicos, antagonistas adrenérgicos, histamina, serotonina, cornezuelo, péptidos vasoactivos, eicosanoides y AINES. Gracias, Doc. Esos son, ¿no? No se me ha olvidado ninguno, creo que no, ¿no? Sí, porque en el primero ya entró colinomiméticos, ¿verdad? Sí, Doc. Ok. Ay, aquí tengo que pasar las listas.
24. Doctora, ¿Sí? la siguiente clase va a ser igual revisión de los trabajos. Si alguien quiere revisar, pues sí, podemos revisar hasta la fecha que tienen para presentar. Si alguna clase tiene algún grupo, algo que quiere revisar, verificar y demás, podemos revisar. Ya, doctora. Gracias. Ok. André, Presente. María Alejandra, Presente, Doc. Doc, Valentina, perdón, a ver si a Alejandro está presente, no se le escuchó cuando me llamó. No sé si es mi internet o qué, perdón. ok. Valentina, Antonio, Presente, doctora Amparo. No sé si dijo, pero no se escuchó que diga mi nombre. Sofía, Sí, doctora, presente y felicidades. gracias. Natalia, Presente, Doc. Catherine, Erika, Presente, Doc. Clara, Presente, Doc. Doc, disculpe, le dije Arzabe presente, no sé si me escuchó. Camila, Camila Arzabe. Sí, Doc, por favor. Clara, ahí está Clara. Roxana, Presente, doctora. Wilson, Presente, doctora. Lucía, Presente, Doc. Gabriela, Presente, Doc. Cristian, Presente, Doc. Adriana, Presente. Ronald, Presente, doctora. Carla Cecilia, Presente, Doc. Brian, Presente, Doc, y felicidades. gracias. Debra, Presente, Doc. Madaí, Cristian, Presente, Doc. Saúl, Presente, Doc. Micaela, Presente, Doc, y feliz día. muchas gracias. Cielo Denise, Presente, doctora. Alexandra, Presente, Doc. Adriana, Presente, Doc. Araceli, Presente, Doc. Francisco, Presente, doctora. Mateo, Presente, Doc. Angie, Presente, doctora. Adriana, Presente, Doc, y feliz Día de las Madres. muchas gracias. Camilo, Presente, Doc. Darío, Presente, Doc. Chasca, Presente, doctora. Yesenia, Presente, Doc. Raiza,
Doc, Olina. nadie estuvo presente, solo puente que está con problemas de conexión. ¿Quién? Nadia, Raiza. Ok. Camila. Presente, doctora. Aleida. Presente, doctora. Alenka. Presente, doctora. Sofía. Presente. Cristian. Presente, doctora. Anthony. Mirta. Presente, Doc, doctora. Anthony sí está, solo que no puede encender su micrófono. Tuve problemas con mi internet y me botó de la reunión. Nadia, presente, por favor. Raiza. Sí, Nadia Raiza. Sí, me avisó tu compañero que estabas con problemas. Gracias. Ok, Andrea. Presente, doctora. Priscila. Presente, doctora. Felicidades. Gracias. Mohammad. Presente, Doc. Luciana. Presente, doctora. Valeria, perdón. Presente, doctora. Feliz día. Gracias. Kelly. Presente, doctora. Stephanie. Presente, doc. William. Presente, Doc. Thais. Presente, doc, y felicidades. Gracias. Bien. Entonces vamos a quedar ahí. Vayan revisando sus trabajitos. Cualquier duda que vayan teniendo, pues vamos a ir viendo en las clases, ¿ya? Se cuidan. Chao, chao. Gracias, Bueno, doctora. Doc. Feliz día, Doc. Gracias, Doc. Hasta Gracias. luego. Gracias, doc. Hasta luego, doc. Mamás del grupo y para las mamás de ustedes también. Chao, chao. Gracias, doc. Hasta luego. Gracias, doc. Hasta luego.